¿Cómo era? Ah, ya. Bueno, entonces, pues aquí lo tengo. Tengo la función del controlador de la pregunta. Bueno, esto no. La pregunta que si, bueno, si llega con el uno pues lo cree. Y cree la lista de la compra de los clientes, lo de la selección, la selección de la compra, la selección del cliente y pues lo manda. Pero no me funciona. Pero, o sea, si te está listando compra y si te está listando clientes. ¿Me puedes mostrar eso? Sí, voy. Ya. Recuerda que tienes que aplicarle Bootstrap, ¿no? Sí. Ah, aquí está. Ve, conexión exitosa. Co- Ujú. bueno, ahora, esto sí. Bueno, entonces compra por el cliente. Bueno, entonces dice que la lista vacía porque pues, todavía no me crea una. Ujú. Entonces le voy a dar crear, le doy a compra y pues me salen los códigos de las compras. Y el Ujú. cliente igual, me sale con los clientes. Ujú. Pero entonces le doy submit, no, no crea nada. Y tampoco te arroja ningún error. No me arroja error ni nada. Entonces, pues no sé si es que no está pasando por la opción de cuando uno lo crea o no sé qué estoy haciendo mal. Pues listo, entonces déjame ver el formulario. A ver, los tienes ambos. Listo, está. Value null. Hecho option, value. Por si acaso separa ese SL acá dentro del hecho. No, no, dentro del hecho. Donde lo estás utilizando, sepáralo de la comilla. Ujú. Igual abajo también. Y es como si no guardara los datos, no sé por qué. Un momento. ID, clicot, name clicot y se está enviando con un input. Listo. Déjame ver arriba el formulario. El comienzo del formulario. Lo A estás ver, mandando a él mismo, ¿no? sí, Creative.php y op igual a 1. Entonces, si está accediendo al controlador. sí, sí, porque si no, no crearía esto, ¿no? El crear, porque lo crea cuando vuelve, lo crea aquí arriba y entraría, ¿no? Sí, pero entonces eh, déjame Se ver esa borraría. función crear En modelo o... en el controlador. ya, This.modelo crear
Y le envío los datos. Listo. Vámonos a el modelo. ¿Dónde está el crear? A ver si se llaman así, concot y clicot en ese mismo orden. Sí, Me muestras la base de datos. sí. Aquí está cliente, se llama Clicot y compra es Comcot. ¿Listo? Sí, aquí está Comcot y Clicot. Con, concot y clicot. Sí, Listo, vamos ahí un momentico. Vamos a confirmar eso. sí, Comcot y Clicot. Y en la base de datos no se están creando como tal la información. ¿Ya lo confirmé? No, no, no hay nada en la base de datos. ¿Me muestra la base de datos? Sí, ¿Qué ha pasado con los demás que no se han conectado? sí, no sé qué sea. Pues, ¿hay alguna manera de revisar si está mandando por el método POST? Para ver si se está mandando los datos. Si está mandando los datos, Sí, la única forma sería con un hecho, pero como estamos redireccionando, la única forma sería dejar de retornar. Pues podrían hacer esa prueba, pero pues, sería, ¿en a dónde lo cambio? ver, sería aquí en el modelo, en lugar de que le dé directamente return 1 o return 0, y ahí puedes comentar todo live, Ah, ya, todo ya. live. Sí, sería
comentar o quitarlo temporalmente y colocar un hecho al contrario. Colocar Ah, un hecho. Y ¿y qué retorno? confirma si están llegando los datos. Pon el concode y el clipcode para confirmar que sí estén llegando, que sí esté llegando esa información. ¿Así? No estoy seguro si el hecho acepte la coma. Ah, entonces, ¿cómo? Hazlo en dos hechos diferentes. Ah, ya. Ya. ¿Listo? Y corre córrelo en el navegador y confirmemos. Sí. Mira lo que está llegando. Está llegando 1417 y está llegando Lisette. No debería Sí. llegar el nombre, sino que debería llegar es el código del cliente. Ah, sí, tienes razón. Ahí el detalle. Fue lo que yo le dije. Mm, Pero, o sea, estoy seleccionando el cliente, ¿no? Clico, clico, clico. Y aquí se supone que selecciono el código, ¿no? Cuando uno le da option value, se supone que selecciona el código, ¿no? O estoy seleccionando sin querer aquí el nombre. Déjame confirmo. Hombre. Cliente.clickout. Déjame ver de dónde está sacando ese clickout. ¿De dónde está sacando cliente? La consulta. Así, pues de aquí la llamo y pues en el modelo lo que hago es traerlo. ¿De qué forma? Déjame ver. Eh, Selecciono todo lo del cliente y se lo mando como si fuera con listar. Ah, pues entonces ese es el problema. A ver. En cliente, ¿cómo se llama el campo de cliente que tiene el código? Campo de cliente que tiene código se llama igual, clicot, ¿Seguro? ¿sí? Déjame confirmo eso. Clicot. Y el otro es Cleanon. Está raro eso entonces porque se está... déjame ver los datos de cliente. ¿En qué parte? Aquí en la base de datos. ¿Sí me puedes mostrar el RAW? ¿Cuál es ese? Porque me muestras la información. Arriba, al lado donde está la lupita con SQL. Que me Ah, muestras ¿no la se lo información muestra? que Ah, tiene sí, el tengo cliente. yo que darle en edit. No, aquí no es. Ah, no, pero no. Ah, este sí. Ya. Clicó. Sí, en teoría debería llegar todo. No entiendo por qué, cuál es el problema. Bueno, si quieres, dejemos aquí por ahorita y mejor sigamos con la clase. Si quieres, más adelante Vale, miramos profe. eso. Igual pues ya sé por dónde es. Gracias.
Listo. ¿Cómo dejo eso? Ah, ya. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con la clase. ¿Quién me recuerda dónde habíamos quedado? Estábamos haciendo ¿qué? Lo de los códigos de los errores. Los códigos de los errores. Listo. Bien, entonces, como creo que ya les había dicho que a partir de ahorita íbamos a empezar con la parte de lo que era la vista para mostrar toda la información de lo que estábamos haciendo, para hacer lo que era el crear, el actualizar y el eliminar, pero ya utilizando como tal el navegador. Hasta ahorita pues todo lo que hemos estado haciendo ha sido por debajo utilizando la aplicación de Postman. ¿Listo? Entonces, para comenzar, vamos a irnos a nuestras rutas. Recuerden que nosotros habíamos pasado las rutas hacia API. Ahora pues tendremos nosotros que pasar todo esto hacia nuestras rutas web y desde ahí la idea sería utilizar a cada una de estas rutas, pero aquí pues la idea va a ser que la vamos a desglosar, ya que necesitamos renombrar a cada una de las rutas de forma individual. ¿Listo? Entonces voy a empezar, digamos, con la ruta de estudiante. Me voy a la ruta web. Pues, aquí ya la tenemos desglosada. Vamos a empezar aquí. Listo. Entonces, tendremos una ruta estudiante que lo que va a hacer es obtenernos a todos los estudiantes que tengamos nosotros en nuestra base de datos, que va a ir al controlador de estudiante controller en la función index. Hasta este momento pues tenemos que ese controlador nos está obteniendo los estudiantes y nos los está retornando en forma de un JSON. Ahora, como les dije, pues tenemos que renombrar nosotros todas estas rutas. Para hacer esto, lo que vamos a decirle sería aplicarle por el medio del comando flecha, name, y dentro del name vamos a colocarle cómo se va a llamar esta ruta, cómo la vamos nosotros a diferenciar. Entonces le voy a decir aquí que el nombre, entre comillas simples, va a ser estudiante punto index. Esto haciendo alusión a que pues vamos nosotros a crear una carpeta llamada estudiante y dentro de él va a haber un archivo llamado index dentro de nuestras vistas. Ahora, ¿quién me recuerda dónde estaban las vistas en Laravel? Ya esto lo habíamos hablado antes. ¿Nadie? Recuerden que cuando hablamos de cómo era la estructura de Laravel, habíamos dicho que en la parte de app estaban todo lo que eran los controladores que estaban dentro de HTTP y que dentro, directamente en la raíz de app, estaban todo lo que eran los modelos. Y que las vistas se encontraban en la carpeta que se llama resource
dentro de la carpeta vista, dentro de esta carpeta. Aquí pues ya viene por defecto una que sería la de bienvenido, que sería prácticamente esta ruta corriendo. Y la idea pues como tal es poder crear aquí a cada una de las vistas que nosotros vamos a utilizar. Entonces, como les dije, vamos a crear entonces una carpeta que se va a llamar estudiante y dentro de ella va a haber un archivo que se va a llamar index, que va a ser el quien nos va a controlar toda la parte del listado de los estudiantes. ¿Listo? Entonces, vamos aquí, voy a decirle, vamos a crear una nueva carpeta. La voy a llamar estudiante. Y dentro de estudiante voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar index. Como recuerdan, pues ya les había hablado sobre el motor de plantillas Blade que utiliza Laravel. Ahí como pueden ver en el archivo de bienvenido ya se encuentra con esa extensión. Aquí también lo vamos a utilizar, entonces sería blade.php. ¿Listo? Con esto pues tenemos ahora un archivo en blanco. Ahora pues buscando en la W3 School pues obtuve esta forma básica de cómo trabajar el HTML. Pues solamente tenemos la etiqueta del HTML que abre y cierra, un head y un body. ¿Sí? Pues la idea va a ser partir de aquí para hacer nuestra vista. Ahora, pues la idea es que antes de esto vamos a decirle que vamos a trabajar con Bootstrap. Entonces, pues de igual manera tengo acá ya el link que me extrae todo lo que tengo que tener de Bootstrap. Y ahora pues la idea como tal es empezar a crear todo el contenido que vamos nosotros a necesitar. Por ejemplo, podemos comenzar entonces con un div con la clase container. Dentro de este podemos, digamos, decirle, ya esto va a ser principalmente vista. Se fue para arriba. ¿Sí conocen estas clases? No, ¿Cuál no conocen? a la de class call MD12 y la de class card. Cart. Listo, entonces con la de call MD12 lo que se está queriendo decir es que vamos a utilizar una columna que va a utilizar todo el ancho de la pantalla. Como tal, pues toda la pantalla se la dividen en 12 partes, por decirlo de una forma. Y pues con el 12 se le está diciendo que la medida que se le va a entregar a esa columna va a ser de 12.
Ahora, pues si nosotros queremos partir la pantalla a la mitad, entonces pues diríamos que queríamos crear dos columnas de tamaño col-md-6. Entonces, si queremos trabajar, digamos, en dos columnas y queremos en tres columnas, entonces podemos decirle que las columnas sean de 4. Si queremos 4 columnas, le podemos decir que las columnas sean de 3. Y pues así sucesivamente con cada división que nosotros queramos. Pues todo en factor de 12, que sería el total de toda la pantalla. ¿Sí? Sí, profe. Y car. Y cart, esa es una forma como de mostrar la información. Con ella, pues lo que hace pues, es como colocarnos como una sección con bordes, como porque pues, se ve como más presentable la información. Ahorita pues ya lo verán como más gráfico. Entonces aquí estoy utilizando, digamos, el cart. Voy a utilizar ahora un cart header, que sería para el encabezado de ese mismo cart. Y pues aquí puedo colocarle yo, digamos, listado de estudiantes. Y para adelantarnos a lo que va a pasar, pues entonces coloquemos aquí un A. Dentro de ese A, pues vamos a decirle que el href todavía no lo hemos creado, para dónde va a ir dirigido. Y le vamos a colocar acá, digamos, una clase que va a ser btn, btn-success, btn-sm. Y voy a colocarle aquí un float right. Y voy a colocarle esto que va a ser, digamos, nuevo. Digamos que solo nuevo. Ahora también puedo decirle que quiero crear un card body, también como un div. Class card body. Y acá dentro, pues por ahora vamos a dejarlo así. Vamos a hacer entonces un cambio. Entonces ya tenemos en nuestra ruta de web, tenemos que, vamos a decirle que se van a obtener a todos los estudiantes. Tenemos el a estudiante. Y la idea sería decirle a esta ruta de estudiante que lo que haga, en lugar de retornarnos todo un JSON, que lo que haga sea retornarnos a la vista que estamos creando. Digamos, por ejemplo, si yo guardo todo lo que tenemos hasta el momento, guardar todo, y me voy al navegador, y acá voy a colocar entonces localhost 2.8000 slash estudiante. En este momento no va a funcionar porque no lo tengo corriendo, entonces voy a decir la php artisan server. Listo, ahora sí ya lo tenemos corriendo. Doy enter. Que lo que me va a hacer es traerme el listado de todos los estudiantes, pero en formato de JSON. Entonces vamos a decirle ahora que en lugar de que me retorne toda esta información, me redirija hacia donde está la vista que acabamos de crear de estudiantes, para que ahí sea donde nos vaya a listar toda esta información. Entonces vámonos al controlador de estudiante en
su método index. Entonces sería app http estudiante controller y nos vamos al método index. Y aquí, en lugar de decirle que retorne a estudiante, le vamos a decir entonces que retorne a una vista exactamente igual como se está haciendo aquí en la parte web con el bienvenido. Entonces, pues aquí digámosle que vamos a retornar esto hacia una vista que está dentro de la carpeta. A ver, acá lo tenemos dentro de la vista. Hay una carpeta llamada estudiante, entonces aquí le vamos a decir estudiante, haciendo alusión a esa carpeta, punto, y accedemos al archivo que se encuentre dentro. Sería entonces solamente index. Si en este momento nosotros guardamos y volvemos a correr el mismo, de nuevo otra vez la misma ruta, en este momento pues tenemos la vista que hemos creado, pues tenemos entonces el listado de estudiantes y tenemos el botón de nuevo. Y pues lo que me refería con los cards es como tal este contenido que tenemos aquí prácticamente. ¿Sí? Podemos colocarle, puede ser un BR aquí como para que lo separe de acá arriba. Que lo podemos colocar enseguida. Digamos aquí en el container. Bueno, acá en el bot. Colocémoslo aquí. Un BR para que haga un salto de línea. Listo, ahí es un salto de línea. Listo, ahora, la idea como tal va a ser que en este espacio nosotros vamos a decirle que nos liste a los estudiantes que tenemos en este momento en nuestra base de datos, que son, si mal no recuerdo, como 50 que creamos de forma ficticia. Entonces, tenemos que decirle aquí al controlador de estudiante, pues listo, ya estamos nosotros diciéndole, obtenga a todos los estudiantes y retorne la vista. Pero entonces necesitamos enviarle esta información a nuestra vista. ¿Cómo hacemos esto? Aquí vamos a utilizar una función que se llama compact, o pues prácticamente sería decirle a ver si me acuerdo. Listo, entonces sería aquí, utilizando coma, después de haber dicho a qué vista se iba a redirigir. Compact con M. Y dentro de este vamos a mandarle en comillas simples el nombre de la variable que nosotros estemos utilizando. Es decir, aquí iría estudiantes. Cabe resaltar que lo que nosotros coloquemos aquí es exactamente el nombre de la variable que tengamos declarado acá, pero sin utilizar el dólar. Él ya pues entiende o busca esta variable y la envía hacia la vista. Ahora, en nuestra vista, vamos a utilizar, acá está la vista. Entonces, aquí en lugar de estos 3 puntos que coloqué acá,
Entonces vamos a crear un table. Y vamos a utilizar algunas clases de Bootstrap. Y vamos a decirle pues que vamos a utilizar una clase llamada table. Vamos a utilizar otra que se llama table hover. Y otra que va a llamar table SM. Dentro de esto vamos a utilizar entonces un tgeat y dentro de tgeat un th. Ahora, en el th vamos a escribir entonces cuáles van a ser los campos que vamos nosotros a listar. Entonces tenemos, a ver, ¿cuáles eran los campos que nosotros debemos listar? ¿Sí los recuerdan? No, no me permite. ¿Se recuerdan cuáles son los campos? Los de nombre, apellido. Listo. Vamos a hacer esto. Nombre, Apellido, teléfono, email, apellido, teléfono, email, email, género, género, dirección, dirección, nacimiento. nacimiento. Listo, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos, los cuales los vamos a listar. Entonces ahora, después del tgeat, vamos a utilizar un tbody. Dentro del tbody vamos a utilizar el tr y el td. Entonces vamos a decirle que digamos un tr y un td. Listo, dentro del td es donde vamos nosotros a mostrar la información que vamos a listar. Entonces necesitamos, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, vamos a utilizar algo muy similar a lo que hacíamos nosotros ya cuando estábamos trabajando con PHP normal. Y sería utilizar un for para poder recorrer la información que nos está llegando. Aunque aquí pues no vamos a utilizar las mismas sentencias que se utilizaban en PHP, sino pues que ya por estar utilizando el motor de Blade, pues él nos ayuda un poco o nos da por lo menos otra sintaxis para poder trabajar todo esto. Entonces, el comando que vamos a utilizar aquí para reemplazar el for va a ser arroba foreach. Dentro del foreach vamos a decirle que vamos a recibir la variable que estamos enviando acá sería estudiantes, exactamente con el mismo nombre con el que se está trabajando acá en el controlador. Vamos a decirle, aquí sí con el signo peso, estudiantes, y que renombre a cada estudiante como estudiante en singular.
Ahora vamos a decirle que al finalizar este tr, entonces vamos a colocar aquí arroba end for each. ¿Sí están entendiendo lo que estoy haciendo? Bien. Ahora, dentro de los TDs vamos a nosotros a imprimir a cada uno de los datos que vamos a necesitar. Y para ello entonces utilizamos la sintaxis de doble llaves. Y con esto nosotros imprimimos nuestra información. Aquí esto sería más o menos como si estuviéramos nosotros colocándole un hecho o algo por el estilo. Pero entonces pues ya nos facilitan un poco más acá esta forma de imprimir, utilizando solamente doble llave al momento de que nosotros queramos mostrar información o algo de alguna variable en una vista de HTML. Listo, entonces aquí, dentro de estas dos llaves, le podemos decir que vamos a imprimir la información de estudiante y con flecha le decimos qué información de ese estudiante es el que queremos colocar primero, entonces sería nombre. De igual manera, pues vamos a utilizar lo mismo para todos los demás, entonces sería estudiante punto apellido lo mismo acá. Estudiante punto teléfono seguido de estudiante punto género estudiante punto dirección estudiante punto nacimiento y este vamos a pasarlo para arriba. Me faltó fue 1, 2, 3 después del teléfono. Estudiante punto email. Listo, vamos a guardar todo esto. Y vamos a darle aquí a estudiante. Listo. Entonces con esto pues ya tendríamos nosotros toda la información que nosotros hemos creado en nuestra base de datos y pues la estamos listando aquí en vamos a hacer un cambio. Voy a cambiar este título acá. No lo hemos reemplazado. Voy a decirle aquí que esto es estudiante.
Muy bien, ahora, ¿cuánto tiempo nos queda de estos 40 minutos? Bien, vamos a comenzar entonces con la parte de crear un nuevo estudiante. La idea entonces es primero que vamos a ir a nuestras rutas. Y con esto pues ya teníamos nosotros la ruta de estudiante ya creada como tal. Y ahorita para poder decirle que queremos crear a un estudiante, pues se utiliza el routed con utilizando el método post, la